Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Entrevistas Ágora, un programa de la Universidad Surcolombiana. En esta ocasión dialogamos con el profesor Robinson Peñeiros del programa de licenciatura en Ciencias Sociales y quien les habla Nicolás Herrera del programa de Psicología en el marco del conversatorio sobre pluralismo epistemológico y epistemologías del sur. Tenemos la suerte y la alegría de contar con el mayor César Sánchez León de la comunidad muisca y queremos aprovechar estos espacios para dialogar en sentido de el diálogo de saberes, la ecología de saberes y la perspectiva de los aportes que puede hacer el pensamiento ancestral al pensamiento occidental y del pensamiento occidental al pensamiento ancestral. Así que César, bienvenido a la Universidad Surcolombiana y bienvenido a Entrevistas Ágora. Showa, Fianchinga, Usha César Sánchez Wu. Hola a todos, a todas, muchas gracias. Mi nombre es César Sánchez. Sí, bueno, una precisión pequeña dentro de toda la diversidad de lo que es la revitalización ancestral o cultural del pueblo muisca, representa una pequeña parte. Hay un sector muy grande que son los cabildos reconocidos, a quienes saludo desde acá precisamente, los 5 cabildos reconocidos por el Ministerio del Interior de la etnia muisca, pero además pues hago parte de un sector que está desde los tejidos familiares, desde los barrios, desde el campesino mismo, recuperando, tejiendo poco a poco lo que queda también de esta cultura que hoy por hoy desde hace 40 años está en proceso de revitalización y que pues bueno, desde también la colectividad que se preocupa por generar propuestas pedagógicas, estamos trabajando, que se llama Pedagogías Ancestrales. Comencemos tal vez por un tema bastante general que de pronto nuestras televidentes no tienen mucho conocimiento. Cuando hablamos de lo muisca, ¿a qué hacemos referencia? Bien, teóricamente hablando, desde las investigaciones de Jorge Augusto Gamboa hasta el último texto de Karl Langebaek, nos hablan que lo muisca, y yo en parte pues estoy de acuerdo con ello, es la referencia que realizaron los españoles en tanto que le preguntaban a los antiguos quiénes son ustedes, y ellos decían nosotros somos muisca, y así se pronuncia muisca, con una sexta vocal que no está en el español, que es la U, la vocal U. Ellos entendieron moscas, y además parecía muy chistoso pues decirles, son como moscas, y así quedó un poco como el nombre de esta etnia. ¿Cómo se hacían llamar entre ellos? Eso no lo sabemos, pero para la historia quedó como muiscas o muiscas. Después se habló de lo chibcha y de la macrolengua chibcha, que recoge desde Guatemala un poco hasta acá, San Agustín más o menos, como las familias lingüísticas de la etnia o de la macrolengua chibcha. Y dentro de ellas también lo guane, que es bien importante decirlo, porque decimos mucho lo muisca, pero olvidamos lo guane, y lo guane es bien importante en términos que hace parte también de esa cultura, y que se ha ido olvidando, pero que también recogía la forma de pensamiento de los muiscas, es decir, la tradición alrededor del agua, de las lagunas, de los pagamentos en las lagunas, en los cerros sagrados, dentro de ese territorio santanderiano también. Entonces eso vendría como a ser lo muisca. ¿Y qué es lo muisca? Lo muisca es lo campesino cundiboyacense, lo muisca es la ruana, lo muisca tiene que ver con la gastronomía cundiboyacense, lo muisca es el cocido boyacense, lo muisca es la mochila, el alpargate, es la prosa y los juglares campesinos, es la carranga un poco, porque la síntesis de la carranga nos lleva y nos remonta, por ejemplo, a lo que es la guabina, y la guabina, esas cantas que se hacían anteriormente y que quedaron registradas por algunos documentos históricos, esos cantos un poco lastimeros, decían los españoles, que eran como narraciones a sus dioses, o al agua, o al creador, bueno, a Bochica, entre otros. Todo eso es lo muisca, y que hoy por hoy, hace 40 años, pues está en un proceso de reconstrucción cultural y que todavía no ha acabado, que allí vamos, especialmente en el tema de la lengua ancestral, donde nosotras estamos construyendo a partir de la investigación cursos, metodologías, modelos de educación propia para revitalizar esta lengua ancestral, que fue un poco lo que hice saludándolos desde la lengua nativa.
muy importante porque nosotros consideramos que los territorios se escuchan cuando se les habla en su lengua sagrada, en su lengua propia, en su lengua vernácula. Bueno, esta mañana la conversación que tuvimos con los estudiantes, en la cual nos mostrabas ese proceso de, como lo llamas, de reconstrucción, de activación de la memoria, hay una referencia clara a las pedagogías ancestrales. ¿Cuál es ese referente o cómo han construido ustedes esa idea de pedagogías ancestrales? ¿Cómo se entiende? Bien, bueno, esto sería como otra dimensión. Todo esto comenzó porque mi familia es de una herencia muy campesina. Mi familia, mi mamá es de Simacota, Santander, de una vereda muy adentro de Simacota, Lomo de Oro y Santana del Olvido. Les decía esta mañana precisamente, pues imaginen cómo es de lejos para que se llame así. Y pues esto permitió también, estando tan alejado de lo que le llaman civilización y progreso, mantener unas tradiciones. Entonces de niño aprendí unas tradiciones que me parecían importantes alrededor del maíz, de la chicha, o del cultivar, o de usar en vez de una maleta, utilizar lo que le llaman aquí y allá también, aquí le llaman jigra, allá le llaman gira, que es una mochila de fique, ¿sí? Cuadrada, no como esta redonda. Posteriormente, ya con los estudios y todo ello, no solamente era una pieza artesanalmente interesante, bonita, sino además un objeto de la memoria, ¿sí? Entonces esos objetos de la memoria en términos pedagógicos guardan una narrativa, ¿sí? Entonces el encuentro con esas narrativas, con un plato alimenticio, un alimento, perdón, con una ceremonia, como, porque yo considero que aparte de la chicha, pues como alimento, es una ceremonia que remonta a una ceremonia antigua que se llama el biojote o el biojote, ¿sí? Que es una ceremonia de beberla de manera ceremonial para poder como fecundar la naturaleza, ¿sí? Entonces todas estas pautas, todos estos objetos de memoria van permitiendo reencontrar un pueblo. Esos diálogos son las pedagogías ancestrales, así les fui llamando. Unas pedagogías ancestrales que ni es en la educación propuesta por el Estado, ni es la educación propia dirigida ya por las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas, sino una fractura que hay dentro de esas dos mismas, o un vacío más bien, que permite consolidar un modelo de educación propia para la revitalización cultural de una etnia. Entonces a esto le llamamos pedagogías ancestrales, está en el marco pues también del desarrollo de una maestría que estoy realizando en la Universidad Distrital, pero finalmente pues es un homenaje también a esa etnicidad que tienen los campesinos y los sujetos populares en los barrios, ¿sí? O sea, todos tenemos una etnicidad y unas narrativas étnicas, y particularmente hablando de esas personas que llegaron del campo a la ciudad, yo le llamo una diáspora campesina. En esa diáspora fueron dejando también patrones culturales que se encontraban en las chicherías, en los entornos y las periferias de los barrios, y allí contaban sus historias, sus coplas, sus leyendas, cantaban sus canciones propias, y esa cultura tiene que ver con la cultura muisca. De hecho, en esos mismos lugares fue donde se pudieron consolidar y encontrar las autoridades para la defensa de esos territorios, y que se dieran, como sucedió en Suba, cuando el desarrollo y la expansión urbana en la localidad de Suba, en Bogotá, llevó a los mismos antiguos y los que habían sido miembros del antiguo resguardo en el siglo XVIII a reencontrarse, y sus abuelos obviamente, porque no eran tan ancianos, a reencontrarse para consolidar nuevamente su cabildo. Y no fue en la iglesia, fue en la chichería, ¿sí? Fue la chicha la que los convocó para volver a reorganizar su gobierno propio. Entonces son objetos de memoria, y es un diálogo pedagógico bastante interesante que permite hoy por hoy alimentar el proceso nuevamente de constitución de su gobierno propio, pero es una pedagogía que es transitoria, podríamos llamarle así. Ahí hay una idea que está presente entre la diáspora campesina, digamos que en el pensamiento occidental se entiende evolutivamente el sentido de el indígena se transforma en campesino y después viene a hacerse urbanita, digámoslo así, migra a la ciudad y desaparece toda esta memoria. Entonces, ¿cómo aparece esas capilaridades de la memoria de ese proceso? No lo llamamos evolutivo, sino podríamos llamar de diferentes momentos históricos para retornar a un punto anterior. Sí, es complejo. Algunos
pues les parece muy polémico, y la pregunta es esa precisamente, si se puede revertir un proceso de pérdida cultural o de fractura de gobiernos propios. Digamos, preguntarnos si efectivamente hubo una pérdida de una cultura o hubo una mímesis, como menciona Pinzón en su documento de prácticas de brujería, mujeres lechuza, prácticas de brujería en Boyacá, examinando esas prácticas de medicina ancestral, donde los campesinos y campesinas, a partir, comillas, brujería como sinónimo de la medicina tradicional, mantienen una tradición ancestral medicinal con las plantas sagradas, con las ofrendas, con los emplastos, los masajes, con las plantas dulces, amargas, calientes, frías, un sinnúmero de elementos que necesariamente eran indígenas. Entonces, pues partimos de asegurar que sí es posible revertir el proceso, o sea, sí es posible mediante el encuentro, porque finalmente lo que hizo la colonia, entendiéndolo en términos de una guerra también cultural que se dio, el daño que generó, particularmente hablando, fue un daño social, y es la fractura de los tejidos sociales. Entonces estos quedaron dispersos en la familia. Lo que nosotros motivamos es el diálogo interfamiliar para la reconstrucción de esos tejidos sociales, y las narrativas comienzan a emerger. Lo más difícil es la lengua, sí, lo más difícil. Yo puedo no hablar en lengua propia, sí. Por ejemplo, en el campo, el campesino para espantar una gallina dice jusca, juiza, o para apurar a un niño le dice júscale. ¿La han escuchado? Ahí quería decirte algo, Mayor, ¿no? Toca decirte jusca porque nos venimos a una pauta institucional y regresamos en unos minutos en Entrevistas Ágora para seguir conversando sobre esto. Bien, después de esta pauta institucional regresamos a Entrevistas Ágora, un programa de la Universidad Surcolombiana, y justo antes de la pausa estábamos hablando de la pauta del Jusca, ¿no? Y de estos muisquismos, ¿sí? Que hace parte de la revitalización de la cultura muisca. ¿Cómo sería este tema? Te escuché en un congreso en Buenos Aires, Argentina, sobre el tema de la oralitura. ¿Qué es eso de la oralitura en unos pueblos, en unas naciones, en unas culturas en las que la escritura no está muy desarrollada? ¿Qué significa eso de la oralitura y cómo recuperan ustedes desde las pedagogías ancestrales la oralitura? Sí, bien. Bueno, les estaba contando, precisamente se puede revertir el proceso de pérdida cultural, en tanto que la pérdida cultural tiene que ver más con la fragmentación del tejido social y el gobierno propio. Entonces las autoridades, los mayores, los médicos tradicionales perdieron la posibilidad de continuar ejerciendo ese gobierno, y por tanto la comunicación, la educación propia hacia los niños se perdió, pero todavía las historias existen. Lo más difícil pues es la lengua, jusca o júscale o juiza, en su síntesis es el verbo juí, la raíz verbal, y tiene que ver con una acción de movimiento, particularmente de venir, como de llamar. El muisquismo se transformó y es irse más bien, o desplazarse, pero es lo mismo, ¿sí? Finalmente, y lo bonito de ello es que el campesino o la persona que lo usa, en su memoria no está la lengua española, sino que está la lengua muisca y lo utiliza. Entonces, mediante esto, y mediante el rescate de esta lengua de una forma pedagógicamente hablando ordenada, se pone en uso nuevamente la lengua, y eso permite pues procesos de revitalización bien importantes, que finalmente es la revitalización pero de la identidad de un pueblo. ¿Me recuerdas lo de Buenos Aires? La oralitura. Sí, bien. Y bueno, esto permite también construir
o encontrar narraciones diferentes alrededor del territorio. Y estas nos conectan con una forma de convivencia en el territorio o nos llevan a que en algunos pueblos le llaman el buen vivir y que yo de alguna forma sistemática le he propuesto y les propongo en nuestras comunidades, donde también hago parte obviamente, el yesho o el buen camino, porque comúnmente en nuestra lengua nos decimos para despedirnos yesho, yesho, como que estés bien, yesho, buen camino, pero ese buen camino también puede ser el buen vivir, como una apuesta social de convivencia entre seres humanos con la naturaleza. ¿A qué voy con ello? Que esas tradiciones orales que tienen los campesinos y campesinas, que tienen el sujeto popular en Bogotá, habla de una forma pacífica de convivencia con la naturaleza, de historias de cuidado de la laguna o del río, porque si tú gritas se desborda, si lo contaminas, si dejas basura, tiene que ver con narrativas de origen muisca, oralituras que tienen en el fondo también unas pautas culturales, étnicas, éticas para la convivencia entre seres humanos, ¿sí? Y que de alguna manera consolidan un enfoque hacia el buen vivir, que nos permiten no solamente encontrar en el anciano unas historias bonitas en términos folclóricos como interesantes, sino además de ello una forma, un consejo en que las comunidades pueden también ser reorientadas y pueden sugerir un estilo de vida diferente también frente a todo lo que ha venido sucediendo en los territorios de Bogotá. ¿Por qué lo digo? Porque a partir de la oralitura estamos cuidando ahora y estamos promoviendo, llegando a colegios allá en Bogotá, bueno, en diferentes regiones también, en el sur de Boyacá estamos incidiendo en algunas instituciones educativas para poder llevar esas historias a los colegios y que sean transformados un poco esa educación tan separada como de las historias propias. Cuando uno le habla del río Tunjuelo a un niño, la historia del río Bogotá, pues es más cercano, ¿sí? Que ahí en el mismo río que ahora está contaminado y es uno de los más contaminados del mundo, había guapucha, que es un pez endémico de la sabana y que la guapucha se podía consumir, incluso que a los funzanos mismos les dicen guapucheros, y es un nombre peyorativo por los bigotes que tiene la guapucha, pero también pictórico porque invita a recordar que era un río limpio, que era un río vivo. Entonces esa tradición, esa oralitura, como hablábamos hace un momento, de llevar el avío, y el avío era la bolsita para el alimento y eran pescados secos con maíz, nos lleva a otras historias. Esa oralitura nos invita también a no quedarnos con lo que hay solamente en la sociedad occidental, sino también que el mensaje de los abuelos es importante, vale, es significativo para una forma o una nueva buena forma de vivir. Sí, a ver, cuando uno piensa desde la universidad, ya que vos también estás en un entorno universitario, ¿no? ¿Cómo se construiría o cómo se puede tejer ese diálogo, esa ecología de saberes? O sea, ¿qué puede aportar la universidad, que es una institución tan tradicional, tan conservadora, tan cerrada? ¿Cómo puede entrar ese diálogo, cómo puede entrar ese pensamiento ancestral a la universidad? ¿Qué puede aportar ese pensamiento ancestral a la universidad, institución occidental? ¿Y qué puede aportar esta institución occidental a las comunidades indígenas o los procesos de revitalización cultural? Bien, pues nosotros consideramos que la universidad en sí no es occidental y ni siquiera el enfoque. De pronto son los resultados o para qué se utilice, más que para cualquier otra cosa. En el caso de la lengua muisca, los estudios y los procesos de análisis investigativos occidentales dieron resultado. En términos de método, que es un método en base o con base, perdón, a tus fuentes, ¿sí? Entonces, de una forma sistemática se fueron averiguando las fuentes primarias de la lengua muisca, se encontraron 2 gramáticas, un confesionario, 2 manuscritos anónimos en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid, el manuscrito 158 en la Biblioteca Nacional. Aparecieron documentos. María Estela González de Pérez, a quien hago un homenaje aquí, que murió o se descansó, como dicen en la comunidad, hace 3 meses ya,
realizó una investigación muy profunda desde el 84 para encontrar cómo era el sistema fonético de la lengua muisca, y gracias a ello, comparado con la prosodia, con la fonética campesina cundiboyacense, encontrábamos y constatábamos que efectivamente esas investigaciones fueron buenas y hoy son la fuente principal para los cursos de lengua muisca que realizamos. Entonces es más para qué lo utilizas. Entonces la academia, la investigación en su método puede ser importante también para recuperar mensajes, para sistematizar procesos, y puede ser un apoyo. O sirve para el exterminio y afectar la naturaleza, contaminarla, acabarla, para seguir profanando sitios sagrados, para ponerle antenas, para desarrollar fracking, minería y todo esto que las comunidades indígenas decimos paremos, o puede ser como dicen los mayores de la Sierra Nevada, creía que era de la Sierra Nevada, bueno, los mayores de la Sierra Nevada de Santa Marta que dicen la medicina occidental también puede ser una fuente, una base, un apoyo para la medicina tradicional. No vamos a negar la posibilidad de una radiografía. Sí, puede ser útil en un momento crítico y puede también ser o ir de la mano de la medicina tradicional a partir del rezo, del pagamento, primero, antes que cualquier ejercicio médico, hablando en el plano de la medicina netamente, y se enseña en aulas universitarias, antes del pagamento, del rezo, del masaje y de la utilización y la ingesta de una planta sagrada, pero la radiografía también la necesitamos. Entonces es el para qué. Entonces tiene mucho por hacer todavía la academia y la investigación científica, particularmente las ciencias sociales, la psicología, las diferentes humanidades, tienen un punto muy importante en orientar su enfoque, pues obviamente desde una mirada decolonizadora, intercultural, de pedagogía decolonial, bueno, para construir y seguir alimentando pues estos procesos de despertar de Abya Yala o de la América en plena madurez, como dicen. Bueno, ese proceso de diálogo, es decir, dentro de esa ecología no habría una separación entre pensamiento occidental y el pensamiento, digámoslo, ancestral. Creo que hay un diálogo, como lo expresa, ¿cierto? Y allí precisamente viene la necesidad de una pedagogía. Pero también podríamos hablar, o quisiera también traer una reflexión de cómo las humanidades nos ayudan a tejer en otros campos de la ciencia que son menos proclives a entender lo ancestral. Pensemos las ingenierías, pensemos otro tipo de pensamientos que buscan, no se encuentran en estos diálogos, ¿cierto? Entonces es la importancia de cómo las humanidades nos ayudan y continúan siendo necesarias para encontrar eso que tal vez perdimos y queremos restituir a partir de la pedagogía. Y allí mismo vendría otra pregunta, que es cómo se viene reconstruyendo ese otro conocimiento que ya ha avanzado en los términos de lo lingüístico, también en los términos de las tradiciones, costumbres y demás, y que también vendría en esa relación con la naturaleza. Podríamos hablar específicamente de la botánica. ¿Cómo viene ese proceso dentro de las pedagogías ancestrales? Bien. Bueno, sí hay áreas del saber occidental que pueden ser más críticas, enfoques, miradas, pero también podría haber una apertura, y es la decisión de algunas academias, facultades, para promover este tipo de investigaciones. Es decir, una comunidad de todas maneras va a necesitar siempre un río, un puente para pasar un río, ¿cierto? De allí decide si lo hace en asfalto, concreto, hormigón, de muele, de basta, o si utiliza métodos tradicionales, o si puede utilizar la ingeniería para planificar, por ejemplo, por medio de pivotes, qué sé yo, para poder hacerlo en guadua y sostenible, biosostenible, ¿sí? Sin afectar a la naturaleza. Entonces son esas aperturas que tiene que seguir haciendo la academia, ¿sí? Y obviamente también los pueblos indígenas, pero pues esa confianza tendrá que ir siendo ganada poco a poco por las universidades. Y dos, dentro de las pedagogías ancestrales nosotros le llamamos medicina tradicional. Entonces dentro de la medicina tradicional está todo lo que tiene que ver con la etnobotánica,
¿sí? Es decir, con todas las diferentes plantas. Esto está organizado a través como de una rueda de la medicina, y se le llama así porque están ordenadas según punto cardinal y según su especificidad, si son dulces, si son amargas, si son frías, si son calientes, si sirve para masajes, si no, si se puede tomar en una época del año o de la luna en específico. Digamos que se trata de organizar, pero va en cabeza de los mayores y mayoras, y nosotros como Pedagogías Ancestrales solamente un facilitador más del proceso. Bien, nos gustaría seguir conversando muchísimo tiempo porque también hay un epistemicidio, ¿no? Hay un asesinato del conocimiento, pero en televisión el tiempo sí, es bastante limitado. Te queremos agradecer tu presencia en la universidad, César. Esperamos a los televidentes y a las televidentes de Entrevistas Ágora que sea de utilidad este material. Nos veremos en una próxima Entrevistas Ágora, pero antes de irnos, quería recordar al maestro Orlando Falsborda, que decía que la memoria histórica, revitalizar la memoria histórica, servía para recuperar aquellos elementos del pasado que nos habían sido útiles antes y que ahora nos seguían siendo útiles para la lucha. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima Entrevistas Ágora.